Bienvenidos a la entrevista al programa Miradas de Audiovisuales de la UCA. En esta ocasión y en el marco de la aprobación de la ley de Bitcoin en El Salvador, hablamos sobre la criptomoneda. Hablaremos sobre este tema con la abogada y notario que cuenta con experiencia en el departamento jurídico de la banca privada, Paola Pérez, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias y sí, esperamos hablar de este tema tan coyuntural en este momento y que tiene demasiado interés para la aprobación que acabamos de vivir y del curso de la entrada como esta moneda, como moneda de curso legal. Para el desarrollo de esta entrevista, Paola, nos gustaría conocer un poco en sus palabras sobre su experiencia y conocimiento sobre la criptomoneda. Bueno, pues tal como lo mencionaba, soy abogada y notario, graduada de la UCA en el 2016 y me he desempeñado, estuve participando en el sistema financiero y desde hace algunos años ya se venía proyectando este tema ahí y como una visión de interés y de visualizar cómo es que se iba a actuar en este sector a partir de las diferentes transacciones que en el mundo ya se están dando con este tipo de monedas. Porque quizás aclarar que el Bitcoin no es la única moneda, criptomoneda que está en el mundo y que existen otro tipo de transacciones que también utilizan este tipo de herramientas. Queremos conocer qué es una criptomoneda. Una criptomoneda es un activo digital. Y quizás para explicar este tema, así como la moneda, el dólar, es un activo que en el sector financiero representa y tiene un valor establecido, de esa forma una criptomoneda tiene un valor, un valor digital en el cual se han establecido ciertas reglas y ciertos datos y herramientas que permiten darle seguridad a la información de la que se compone. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Por qué le llamamos activo? Porque todas estas monedas tienen por ahora, van construyendo un valor. Y en específico, en el Bitcoin, tenemos que existe un número limitado de Bitcoins que van determinando el valor de la misma. De lo contrario, eso tendría un valor, o más bien carecería de valor por tener tantos tipos de activos que no le daríamos la suficiente relevancia a cada uno de estos. Y bien, para continuar, queremos conocer qué es el Bitcoin y cómo es su funcionamiento. El Bitcoin viene y funciona a base de una herramienta criptográfica que se llama blockchain o cadena de bloques en español. ¿Y qué significa esto? Eh, Todo esto viene y hay que entenderlo también desde un punto de vista tecnológico, porque esto está muy ligado a cómo funcionan los sistemas y cómo se documenta la información en Internet. ¿Qué sucede? Esta cadena de bloques se llaman nodos y participan diferentes actores. ¿Y qué sucede? Cuando se realiza una transacción en esta cadena de bloques, hay diferentes nodos que vienen y que identifican si la transacción es válida o no. Por ejemplo, ya trasladándolo al plano práctico, existen billeteras digitales que vienen y en la que, por ejemplo, yo le realizo una transacción a usted, viene y estos nodos validan que en mi billetera haya suficiente valor para hacer la transferencia. Una vez validado, la transacción se ejecuta y se une a la cadena de bloques. ¿Qué característica tiene esta cadena de bloques? Y es que le brinda seguridad a la transacción, no es posible identificar quién es el sujeto que realiza la transacción, sino que únicamente hay una billetera digital a través de la cual se ha ejecutado. Antes de continuar, me gustaría saber qué son los nodos que usted mencionaba, que si no me equivoco es un término que se usa como protocolo para que funcione la plataforma de Bitcoin o de las billeteras en este caso. Este es un término que, como le decía, es más referido a términos de sistemas, ¿verdad? Pero se refiere a, por ejemplo, los diferentes usuarios en la red, los diferentes códigos que existen para poder validar ese tipo de transacciones. ¿Por qué? Porque vienen ellos, son diferentes usuarios que participan en
este proceso de creación de cadenas de bloques. Otro de los términos que me llama mucho la atención y siento que es importante que estemos al tanto sobre esto es sobre el término de minería o minería digital. ¿Podría Paola explicarnos un poco más sobre qué consiste estos términos para estar informados? Actualmente hay un límite de 21 millones de bitcoins. Sin embargo, no todo el porcentaje ha sido, digamos, materializado. ¿En qué sentido? Que no todos los bitcoins actualmente poseen un usuario, sino que de la cadena de bloques que se va formando, diferentes usuarios, ahí es donde entran estos mineros que se le llama, realizan diferentes transacciones en búsqueda que al hacer una transacción y ir, digamos, verificando esta transacción, de la validación de la misma obtiene nuevos bitcoins que son agendados y que son, digamos, incorporados a ellos. Entonces, ahorita todavía, por ejemplo, existe un número de bitcoins que no se conoce, digamos, hay un código. Esto se trabaja a base de códigos y al final el bitcoin es un algoritmo. Entonces, estos algoritmos, estos mineros buscan esos algoritmos en búsqueda de adjudicarse nuevos bitcoins. Entonces, esa es la labor, una de las formas de obtener bitcoin. Ok. ¿Quién controla o quién regula el funcionamiento del Bitcoin o de las criptomonedas? Justamente esa es una de las diferencias y de lo que vemos con el sistema financiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no existe una entidad que controle y regule las transacciones. Por eso se le llama al blockchain en general y al uso de las criptomonedas como un sistema descentralizado. ¿Por qué? Porque usualmente estamos en conocimiento y estamos acostumbrados a que haya, por ejemplo, una entidad bancaria que realice nuestras transacciones, que verifique de una cuenta a otra que haya suficiente para realizarlo. Y hay un intermediario que es esta institución financiera. ¿Qué sucede con esto, con este tipo de transacciones de blockchain y de criptomonedas? Que los usuarios realizan directamente las transacciones y entonces venimos y por eso le comentaba de repente, ¿qué es lo que validan? Que de una billetera a otra todos los usuarios identifiquen esa transacción. ¿Por qué? Porque ahí es donde se compone y toda la cantidad de usuarios validan ello y a partir de que se valida y se ejecute, la transacción es inalterable. En ese sentido, ¿cuáles serían los riesgos para la mayoría de los salvadoreños, para aquellos que en alguna parte no logramos dimensionar aún la complejidad de este tema, el hacer del Bitcoin una moneda en curso legal en el país? Justamente la variación del valor de la moneda es un riesgo al que nos enfrentamos y que la misma ley nos establece que va a haber un reglamento que regule este tipo de cuestiones. Claro, estamos ahí con el mayor riesgo de que esto no es una cuestión que dependa estrictamente de El Salvador, sino que va a depender de otros factores externos y del uso que la moneda se plantee también alrededor del mundo. Entonces, ese es uno de los principales riesgos y hay que ver cómo se desarrolla esta normativa, cómo se hacen las normas técnicas para verificar estos temas y ya que la misma ley nos dice, es posible que las personas realicen un cambio inmediato. Entonces sí, pero hay que ver todas estas, cómo se va a formular para darle un buen contenido y que a partir de esa regulación se aminore este riesgo y que las personas evidentemente puedan decir, ¿cómo es posible que un día voy a tener este valor y el otro día no, verdad? Entonces, de minimizarlo, siempre va a existir el riesgo, pero hay que buscar que esas normativas realmente sirvan para minimizarlo. Bien, ahora hablemos del tema de la banca privada. Y en El Salvador también entendemos que el dólar seguirá circulando en el país. En este sentido, ¿cómo sería o cómo debería de funcionar que existan dos monedas de curso legal en El Salvador? Quizás aclarar algo bien importante que creo que es válido para este tema. Actualmente, conforme a la ley, existen tres monedas de curso legal, puesto que el colón no dejó de ser legalmente una moneda para El Salvador.
Es claro que no tenemos su uso ya en este tipo de transacciones, pero legalmente continúa siendo una moneda de curso legal. Y ya en relación, obviamente, a la relación Bitcoin y dólar, considero que es importante esta trazabilidad que se va a dar. ¿Por qué? Porque en la misma ley hay un artículo que nos dice que los agentes económicos tienen la obligación de recibirlo en la prestación o venta de sus servicios. ¿Y qué sucede? Creo que a partir de ahí hay que empezar una acción de educación también para las personas, para dar a conocer este tema, para que puedan realmente tener un acceso, porque vamos a empezar a circular con este tipo de moneda. Claramente, si aún, y quizás retrocediendo, un agente económico, esa definición nos la da la ley de competencia en el artículo 2, y básicamente nos involucra a toda persona natural o jurídica que desarrolle una actividad y que a cambio reciba una prestación económica. Entonces, con eso nos estamos refiriendo, como decía, tanto a la persona que vende tortillas, tanto a los centros comerciales, a cualquier persona que haya una transacción económica. ¿Y qué sucede? Obviamente, la persona va a recibir una transacción en Bitcoin, eso va a generar y va a promover que se realicen más transacciones, porque todos van a estar manejando también este tipo de moneda. Entonces, creo que es importante el conocimiento, el empezar a educar tanto a las personas como a los comerciantes acerca de cómo manejar este tipo de criptomoneda. Gracias, Paola. Me surge la duda de saber si la circulación del Bitcoin en El Salvador, ¿de qué manera afectará esto a la banca privada? De repente, mucho se ha dado el temor de que de la amenaza que representa el Bitcoin para las entidades financieras. Y es que, en efecto, digamos que en otras partes del mundo y a través de la web es posible verificar que se dan transacciones incluso de préstamos a través del uso de criptomonedas. Y tal como le comentaba, no solo entra ahí el Bitcoin. ¿Y qué sucede? La diferencia es que ahí, como el sistema opera de forma inmediata, las personas ya no necesitan de esta entidad financiera para realizar los préstamos, sino que únicamente dos usuarios desconocidos totalmente, uno necesita y otro puede aportar. Claro, hay una tendencia a que es necesario verificar el usuario, el objeto de la transacción y todo esto, pero eso representa de repente una lejanía de estos servicios. Claro, las personas y sobre todo en países como El Salvador ya tienen una confianza en el sector bancario, mucho más que de repente ingresar a una página web y solicitar un préstamo a través de estos medios, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese sentido es importante que la seguridad que nos dé el sistema financiero a través de entidades como la superintendencia, que son entidades reguladas. Entonces, claro, van a tener que adaptarse y de repente incorporar dentro de sus servicios el uso de estas criptomonedas y específicamente el Bitcoin acá. Bien, partamos. Dos cosas. Me gustaría conocer, uno, si es recomendable usar el Bitcoin y dos, conocer un poco sobre los aspectos positivos de esta criptomoneda, si es que los hay y podría comentarnos un poco. Yo creo que es positivo en la medida, como le comentaba, que podamos conocerlo, que sepamos incluso el hecho de cómo iniciar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos una billetera electrónica, que nos va a dar un código asignado a cada una de las personas. Claramente, de repente va a ser desconocido para muchos, pero hay personas que ya lo están utilizando. Entonces, creo que es una oportunidad de diversificar y que es interesante que de repente elementos de la tecnología ya se vengan presentando en nuestra economía, en nuestra diversificación y sobre todo porque de repente vemos que las compras en electrónica se han hecho mucho más frecuentes, muchos ya adquieren sus productos a través de plataformas internacionales que envían ya sea por intermediarios o no a nuestro país. Entonces creo que puede ser beneficioso en ese sentido.
Sin embargo, es necesario que haya una correcta educación y es la parte difícil porque de repente, por ejemplo, uno va a un comercio y le pregunta, de repente le dicen, hay falla en el sistema por las tarjetas electrónicas. Entonces, y uno pregunta, por ejemplo, recientemente yo pregunté, vaya, ¿y qué otra forma de pago hay? Y no me decían nada más que el efectivo. Entonces, creo que si todavía no estamos tan adaptados, incluso con las formas de pago electrónico, es necesario que vayamos transitando y esa es como la mayor dificultad de la aplicación del Bitcoin en El Salvador. Y bueno, ya para finalizar la sección de la entrevista, queremos conocer su valoración personal acerca de que el Bitcoin sea moneda de circulación en El Salvador. Realmente creo que previamente a digamos, este tipo de aprobación, debería de conformarse y verificarse técnicamente qué otros aspectos van regulados y van asociados a todo esto. Entonces, creo que es un momento difícil, como le comentaba, porque no tenemos una cultura de aprendizaje en relación a nuestras finanzas en general. Entonces, incorporarle este nuevo elemento a la población es un reto realmente para las personas y para uno mismo. Entonces, sí creo que necesitamos un compendio. ¿Por qué? Porque claramente estas nuevas relaciones generan a la vez problemas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se van a solucionar estos diferentes problemas? De repente va a llegar un caso, por ejemplo, a la Defensoría del Consumidor y va a ser en temas de Bitcoin, en temas de, por ejemplo, de estafa, va a haber Bitcoins involucrados. Entonces, ahí es donde tenemos que crear realmente y pues creo que esa es labor de la entidad, pues de la Asamblea Legislativa y tanto de los entes que van a regular en este tema para poder realmente visualizar y aclarar cómo se van a ir resolucionando este tipo de conflictos. Actualmente no contamos con herramientas para la solución de los mismos e incluso en temas de firma electrónica, por ejemplo, todavía estamos en la implementación de esa ley. Entonces decimos, si nos ha costado implementar la ley de firma electrónica, que ya es una cuestión más conocida, también esto creo que nos va a generar inconvenientes en su implementación por la falta de conocimiento y de regulaciones. Bueno, con esto damos por concluida la entrevista de Miradas. Agradecemos a Paola Pérez por compartir sus conocimientos con nosotros. Este será un tema del cual desde Audiovisuales de la UCA estaremos ampliando en los próximos días. Siga en sintonía de su programa Miradas.